Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la Resolución 0330 del 2017 RAS. Este es el reglamento técnico para el sector agua potable y saneamiento básico. El objetivo de esta presentación es exponerles de una forma clara y concisa las características más importantes de esta norma, los artículos más relevantes, los entes de control y vigilancia, las responsabilidades y sanciones que acarrean el incumplimiento de esta. También vamos a tratar unos ejemplos específicos con el fin de que ustedes se familiaricen y entiendan aún más la importancia de cumplir con el marco legal de esta norma y puedan usarla con mayor agilidad. ¿Qué reglamenta? Esta resolución reglamenta los requisitos técnicos que debemos de tener en cuenta para cumplir en cada una de las etapas de la ejecución de nuestros proyectos, ya sean planeación, diseño, construcción, puesta en marcha, operación, interventoría y también la rehabilitación de la infraestructura que esté relacionada con los servicios de alcantarillado, acueducto y de aseo. Objetivos de la resolución. Número 1. Garantizar la calidad de la prestación de los servicios. Número 2. Lograr la atención prioritaria de las necesidades de la materia de agua potable y saneamiento básico. Número 3. Buscar la ampliación permanente de las coberturas de los servicios, crecimiento continuo. Número 4. Garantizar la prestación continua e ininterrumpida de los servicios. Número 5. La planeación, economía, celeridad, transparencia, eficacia, imparcialidad, oportunidad, publicidad y responsabilidad en la contratación de las obras y de las actividades de operación y mantenimiento. Número 6. Garantizar la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia de la infraestructura para la prestación de servicios públicos de agua y saneamiento. Tengamos en cuenta que esta resolución es expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. De esta resolución derogan también otras resoluciones. Como lo son la 1096 del 2000, la 0424 del 2001, la 0668 del 2003, la 1459 del 2005, 1447 del 2005 y la 2320 del 2009. ¿Cuál es su campo de aplicación? Esta resolución aplica para todas las prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. También va dirigida para todas las entidades formuladoras de proyectos y de inversiones en el sector. También va para los entes de vigilancia y control y en sí a todos los demás entes que tengan que ver con funciones o participación en el sector de agua potable y saneamiento básico. Recordemos que todo esto va bajo el marco de la Ley 142 del 1994. También aplica para los diseñadores, constructores, interventores, operadores, entidades o personas contratantes que elaboren o adelanten diseños, ejecución de obras, instalaciones o sistemas propias del sector de agua potable y saneamiento básico. Dentro de esta norma podemos encontrar algo que llamamos las actividades preliminares. Estas las usaremos para poder emprender nuestros proyectos y deben de venir acompañadas con una serie de requisitos que en resumidas vienen siendo los análisis, los diagnósticos y las evaluaciones que le hagamos a las condiciones de esta área y también a las partes interesadas que jueguen un papel importante dentro de nuestros proyectos, como la junta directiva, los mismos dueños del proyecto, entes de vigilancia y control, la misma comunidad y no podemos olvidar a los animales y la vegetación. Dentro de todas estas estadísticas es muy importante conocer la cuantificación, la demanda y las necesidades. Y por último y no menos importante, debemos de contar con una gestión del riesgo de la población afectada o que pueda verse afectada por nuestros proyectos. Estudios básicos para proyectos con relación al agua potable y saneamiento básico. Número 1. Condiciones generales. Este es un análisis en primera instancia que realizaremos para conocer los requisitos a los cuales deberemos cumplir y también para saber si el sector cuenta con las condiciones adecuadas para poder realizar nuestro proyecto. Disponibilidad de agua y balance hídrico.
Dentro de estas condiciones generales debemos asegurarnos que el sector cuente con disposición de agua y un balance hídrico. Esto requiere de unas investigaciones, unas evaluaciones y también de unos reportes que van muy de la mano con las autoridades ambientales. Pongo el ejemplo. ¿Qué tal si nosotros realizamos nuestro proyecto para que se abastezca de un riachuelo? Posiblemente no solo nos veremos afectados nosotros, sino que también podremos estar afectando el sector y ciertos animales que se abastecen de este riachuelo. Y así terminaríamos con este recurso hídrico que se encuentra en esta área. Geología, geomorfología y suelos. Estos son estudios básicos que se tienen en cuenta para poder ejecutar nuestros proyectos. Como ya sabemos, la geología estudia la composición, estructura, características del suelo, mientras que la geomorfología estudia la forma y las figuras del suelo. Número 4. Estudios topográficos y trabajos de campo. Número 5. Infraestructura existente de otros servicios. Número 6. Disponibilidad de energía eléctrica y comunicaciones. Número 7. Vías de acceso. Deberemos realizar un estudio para tener un inventario de las carreteras, caminos, ferrocarriles, así como de las rutas de navegación aérea, marítima y fluvial, y la coste de acceso de la localidad, para poder tener las rutas de acceso más cercanas que sean fáciles para los equipos, para la mano de obra y en sí todos los materiales que vayamos a utilizar en nuestro proyecto. Número 8. Disponibilidad de mano de obra y materiales de construcción. Debemos prever que en el sector donde estemos podamos beneficiar la mano de obra local, pero que ésta sea idónea y esté calificada para las necesidades de nuestro proyecto. También que los materiales e insumos se encuentren cerca del territorio para disminuir costos de construcción. Número 9. Estudios socioeconómicos. Estos los hacemos con el fin de medir el aporte neto de los proyectos al bienestar de la población. Tengamos en cuenta que toda esta parte de planificación y estudios realizados nos ayudarán para poder priorizar nuestros proyectos. A continuación, Juan Pablo Quintero nos hablará de la etapa del diseño. En el capítulo 2 del reglamento nos habla acerca del diseño. Es una etapa fundamental del proyecto, ya que nos da una visión más detallada de lo que tenemos que hacer. En el artículo 22 nos habla acerca del procedimiento general que se debe llevar a cabo para realizar una obra. Paso 1. Definición y localización de cada uno de los componentes del proyecto a diseñar. Paso 2. Reconocimiento del campo e investigación predial inicial. Paso 3. Levantamientos topográficos. Paso 4. Investigación de suelos y geotecnia. Paso 5. Selección de alternativas. Paso 6. Diseño geométrico y análisis de interferencias. Paso 7. Diseño hidráulico. Paso 8. Diseño geotécnico. Paso 9. Diseño estructural. Paso 10. Obras complementarias. Paso 11. Definición de especificaciones técnicas de construcción. Paso 12. Fichas de adquisición predial y declaratorio de utilidad pública. Paso 13. Permisos, licencias y autorizaciones. Y por último, determinación de presupuesto y cronograma de obras. A continuación, John Steven García nos hablará de la etapa de construcción. El segundo tema es el de construcción. Este tema lo podemos encontrar en el mismo reglamento de las RADAS. Este está situado en el título 1, capítulo 3, artículo 25 y 26. En el artículo 26 nos están hablando de que nosotros debemos de seguir unos pasos para hacer algún proyecto que sea de saneamiento o trata de agua. El primer paso es el que tenemos que presentar nuestro proyecto a una entidad autorizada ambientalmente, ya sea como por ejemplo el de cada región tenemos una autoridad ambiental que vendría siendo la CARDER.
Ahí es donde nosotros podemos presentar nuestro proyecto o alterna o externa o una alternativa. Si usted no quiere ir hasta la Cardel, podría ser a un ingeniero ambiental, pero este ingeniero ambiental tiene que estar autorizado por la Cardel, por ejemplo, en nuestra región. El segundo paso vendría siendo el de que nosotros tenemos que presentar qué materiales y qué estructura vamos a utilizar en nuestro proyecto. Esto también se lo presentamos a las entidades ya dichas o al personal ya dicho. El tercer tema es una medida de gestión de seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que uno que presentar que nosotros aseguremos que las personas tanto que estén afuera y dentro de nuestro proyecto estén seguras. Para la etapa de operación y mantenimiento tendremos una intervención de Jacobo Ariza. De acueductos se divide en tres factores muy importantes: el acondicionamiento de válvulas o compuertas de entrada y de desagüe debe mantenerse en un grado de apertura indicado por el encargado de la planta, para así conservar el suministro de caudal indicado por el sistema. También la inspección, conservación y desinfección de las tuberías de conducción. Este punto es muy importante para poder brindarle a los consumidores un agua potable y apta para el consumo, y no afectar en la salud de estos usuarios. También otro factor muy importante es mantener la reserva llena del tanque de almacenamiento. Muchas gracias. Para esta última etapa, que es de vital importancia para nuestros proyectos, nos la explicará el compañero Juan Pablo Paredes. La interventoría es una de las cosas más importantes, ya que está desde el inicio de las etapas de los proyectos. ¿Qué es la interventoría? La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una persona jurídica o natural, contratada para ese fin por entidades estatal por los siguientes casos. Cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esa figura en la medida de los contratos. Ariza iba a hablar sobre los acueductos, precisamente del capítulo 2 del Reglamento Técnico para el sector de aguas potables y saneamiento básico. Hay tipos de acueductos como los acueductos comunitarios y los acueductos rurales. Los acueductos comunitarios son una herramienta para incrementar la capacidad de adaptación de los territorios para el cambio climático. Alrededor de ellos se crea institucionalidad, participación, compromiso, control social, gobernabilidad de agua y además se afianzan las culturas en los pueblos. Los acueductos rurales. Los acueductos rurales para los diferentes grupos poblacionales garantizan cobertura de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales. Es suministro del agua, la continuidad de la prestación del sistema, y evita descarga directa de cuerpos de agua del saneamiento. ¿Qué significa esto? Que el agua que este sistema ofrece no debe contener sustancias que afecten a la salud de los usuarios, es decir, agua potable apta para el consumo humano. Muy buenas, profesor, buenas compañeros. Yo voy a hablarles sobre la PETAR, que es la planta de tratamiento de aguas residuales, y sobre la PETAT, que es la planta de tratamiento de agua potable, y sobre los reglamentos que debe seguir un ingeniero civil en la elaboración de estas. Primero voy a dar
una definición en qué consisten estas plantas de tratamientos. Bueno, está la PETAR. Es el conjunto de operaciones unitarias de tipo físico, químico o biológico cuya finalidad es la eliminación de la contaminación, así como la eliminación de las características no deseables de las aguas. Y también voy a hablar sobre la PETAT, que es una estación que ayuda a que el agua se vuelva potable para el consumo de nosotros. Y voy a también darles las diferencias entre estas dos. El agua potable se somete a procesos de desinfección y aireación para la eliminación total de microorganismos, patógenos y demás características, y el agua residual no se puede someter a estos mismos procesos porque debido a esta necesita estos microorganismos para la remoción de la materia orgánica. La RAS también estipula. Bueno, ¿qué es la PETAT? Como ya lo dije antes, es la planta de tratamientos de agua potable. Entonces son diferentes plantas y se deben colocar cosas diferentes. Las plantas de tratamientos de agua potable se construyen de acero, mampostería o concreto, cerca de los yacimientos de agua para purificar y ofrecerla para el consumo de las comunidades o campamentos obreros que no tienen acceso a las fuentes municipal de agua como las que hay en las ciudades o municipios pequeños o medianos. La ISO, que es la que hace algunos reglamentos, certifica que ese tipo de planta de tratamientos de agua potable estén diseñadas para el óptimo manejo, mantenimiento y envío e instalación. También hay otra regla que estipula la RAS que deben seguir los ingenieros, que es como una consideración que la RAS encuentra de la PETAT, es que debes satisfacer el caudal máximo diario, que es QMD, para la localidad y al año del periodo de diseño en el artículo 40 de la resolución. Y también se encuentra otro reglamento que se encuentra en el artículo 100, que también se deben tener en consideración la disponibilidad del predio para todas las bases de construcción verificada de acuerdo con el uso según corresponda. Los pozos sépticos son dispositivos en forma de cajón enterrados herméticamente. Sus paredes son de mampostería. El funcionamiento de estos pozos son el siguiente. El pozo que les voy a hablar es uno sencillo. El primer tubo va conectado a lo que son cocinas y baños. Esta, esta agua desemboca en una trampa de grasas. El propósito de la trampa de grasas, es que contenga lo que son espumas o algún residuo que llegue en el agua. De ahí desembocan al primer pozo. El segundo tubo ya van a aguas externas, puede ser de los mismos baños o de otra parte. Esa desemboca también en el primer pozo. El propósito del primer pozo es que el agua tenga un reposo y que, digamos, lo que son residuos o, o infecciones o cualquier bacteria que tenga el agua o sucio que tenga el agua vaya al fondo del pozo. Estas suciedades o estos residuos forman un lodo.
ahí ya se hizo una limpieza al agua y ahí pasa el segundo pozo y hace el mismo procedimiento que el primero. De ahí pasa el tercer pozo. Ese tercer pozo es el que está lleno de piedras. ¿Cuál es el propósito de ese pozo? Es que digamos sólidos más grandes o que hayan quedado flotando en el agua por los otros pozos que pasaron, ya queden ahí contenidos totalmente. Y ahí pasan ya a desembocar en algún río, ya sea quebrada o alcantarillado. El propósito de estos pozos, ¿cuál son? Es que las aguas contaminantes que salen de las casas no vayan a dar directamente en los ríos o quebradas ocasionando una contaminación, sino que es que estas aguas pasen por un tratamiento o un proceso del que ya cual hablamos y no hagan una contaminación tan fuerte o, o así digamos una contaminación ya muy exagerada. Saludos. Según el Reglamento Colombiano de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el artículo 139 nos habla acerca de la profundidad mínima que debe tener la tubería de un alcantarillado. En zonas verdes y en zonas peatonales, la profundidad mínima de un alcantarillado es de 0,75 metros y en zonas vehiculares la profundidad mínima es de 1 metro 20 centímetros. En el siguiente artículo, que es el artículo 140, nos habla acerca del diámetro real mínimo que debe tener un alcantarillado sanitario. El diámetro mínimo que debe tener un alcantarillado sanitario es de 170 milímetros. En poblaciones menores a 2.500 personas, el diámetro mínimo de un alcantarillado sanitario es de 140 milímetros. La sección 3 de este reglamento nos habla acerca de las redes de alcantarillado no convencionales de aguas residuales. Estos alcantarillados pueden ser alternativas factibles cuando los convencionales no lo son, desde el punto de vista socioeconómico y financiero. La profundidad mínima de estos alcantarillados es de 0,6 metros y el diámetro mínimo real es de 145 milímetros. El siguiente es el artículo 146, que nos habla acerca de los alcantarillados condominales. Estos alcantarillados hacen parte de los alcantarillados no convencionales. Este tipo de alcantarillado es utilizado frecuentemente en zonas rurales, ya que nos permite instalarlo a una menor profundidad y tiene un diámetro menor que un alcantarillado convencional. El diámetro mínimo que debe tener un alcantarillado condominal es de 145 milímetros y la profundidad mínima es de 0,30 metros. Para finalizar, en el artículo 148 nos habla acerca de los alcantarillados pluviales. Los alcantarillados pluviales son la red de alcantarillado que recoge el agua lluvia. Hay que tener muy en cuenta que un alcantarillado sanitario y un alcantarillado pluvial no pueden ir en la misma tubería. El diámetro mínimo de un alcantarillado pluvial es de 260 milímetros. Tercer y último tema vendría siendo vigilancia y control. Esta está encargada de hacer una evaluación de análisis que vendría siendo financiero, administrativo, técnico o el manejo que se le está dando el agua. De esta podemos encontrar varias entidades, pero la que es a nivel nacional y la más importante es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaria. Esta hasta la podemos encontrar en la misma RAS. ¿En donde está ubicada? En la RAS 2017, en el título 6, artículo 253. De esta entidad desembocan otras entidades ya externas, que podría ser, por ejemplo, las entidades, las autoridades ambientales, que vendrían siendo como por ejemplo en nuestra región, la CARDER. Otras entidades que vendría siendo la Procuraduría Nacional,
el Ministerio de Vivienda, la Fiscalía General de la Nación. Por último, se les extiende una invitación para que ustedes incursionen o ideen alternativas para los proyectos que sean sostenibles y en general que cuiden el medio ambiente. Los invitamos también a cuidar el agua en sus casas y en sus proyectos, ya que se trata de un recurso natural no renovable. Con esta diapositiva concluimos nuestra presentación. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta?